Anhelo de libertad. La expresión más allá recoge el verdadero significado de la espiritualidad. Ir más allá significa ir más lejos de donde estás ahora. Significa no permanecer en tu estado actual. Cuando vas constantemente más allá de ti mismo, ya no hay más limitaciones, ya no hay más fronteras. Las limitaciones y las fronteras solo existen en los lugares donde dejas de ir más allá. Si no te paras nunca, entonces vas más allá de las fronteras, más allá de las limitaciones, más allá de la sensación de ser un yo limitado. El más allá es infinito en todas las direcciones. Si tomas un rayo láser y lo diriges en cualquier dirección, seguirá avanzando hasta el infinito. Solo deja de extenderse hacia el infinito cuando interpones una frontera artificial que no puede atravesar. Son las fronteras las que crean una apariencia de finitud en el espacio infinito. Las cosas parecen finitas porque tu percepción se topa con tus fronteras mentales. En realidad, todas las cosas son infinitas. Eres tú el que toma algo ilimitado y habla de 1 kilómetro más allá, más acá. Pero, ¿qué es 1 kilómetro? Un trozo de infinito. En realidad no hay límites. Lo que hay es un universo infinito. Para ir más allá, debes sobrepasar los límites que pones a las cosas y seguir adelante. Para ello es preciso que hagas cambios profundos en lo más profundo de tu ser. Ahora mismo estás usando tu mente analítica para fragmentar el mundo en diferentes objetos de pensamiento y después usas esa misma mente para juntar estos diversos pensamientos separados según una determinada relación mutua. Haces esto en un intento de sentir que posees el control de la realidad. Esto se pone en evidencia con especial claridad en tu continuo esfuerzo por intentar convertir en conocido lo desconocido. Por ejemplo, te dices a ti mismo: mañana es mi día libre, más vale que no se le ocurra llover. Y como a Isabel le encanta salir al campo, seguro que querrá venirse de excursión conmigo. De hecho, si quiero puedo pedirle a Carlos que me sustituya, para así tener un día libre adicional. Después de todo, yo le sustituí en otra ocasión. De este modo lo tienes todo calculado. Sabes cómo se tiene que desarrollar todo, incluso el futuro. Tus puntos de vista, tus opiniones, tus preferencias, tus conceptos, tus objetivos y tus creencias son solo maneras de intentar convertir en finito el universo infinito, con el fin de sentir así cierto grado de control. Como la mente analítica no puede gestionar el infinito, has creado una realidad alternativa constituida por pensamientos finitos que puedes sostener en tu mente. Has tomado la totalidad, la has fragmentado en pedazos y has seleccionado un manojo de esos trozos para juntarlos de una determinada manera dentro de tu mente. Este modelo mental ha acabado por convertirse en tu realidad, de modo que ahora tienes que esforzarte día y noche para intentar que el mundo encaje en ese modelo. Cuando algo no encaja, lo etiquetas como erróneo, malo o injusto. Si ocurre algo que desafía tu manera de ver las cosas, luchas, te defiendes y racionalizas. Te sientes frustrado y enfadado por cualquier cosa, incluso por la más nimia. Esto se debe a que no puedes lograr que encaje
en tu modelo de realidad todo lo que ocurre en la realidad. Si quieres ir más allá de tu modelo, tienes que asumir el riesgo de no creer en él. Si tu modelo mental te resulta un fastidio, es porque no puede incorporar la auténtica realidad. La disyuntiva que tienes ante ti es o bien seguir resistiéndote a la realidad, o bien ir más allá de los límites de tu modelo de realidad. Para poder ir verdaderamente más allá de tu modelo, es preciso primero que entiendas por qué lo has construido. La manera más fácil de entenderlo es investigar lo que sucede cuando el modelo no funciona. ¿Has basado alguna vez tu mundo en torno al modelo de conducta de una determinada persona o a la continuidad de una relación? Si lo has hecho así, ¿has sentido en algún momento que te retiraban el suelo de debajo de los pies? Por ejemplo, esa persona te ha abandonado o ha muerto, o algo ha ido mal. Y entonces eso ha provocado que los cimientos de tu modelo se tambaleasen. Cuando esto ocurre, toda tu visión de quién crees ser, incluyendo tu relación con todas las personas y cosas que te rodean, empieza a desmoronarse. Sientes pánico y haces todo lo posible por mantener tu mundo de una pieza. Imploras, luchas y te esfuerzas para intentar evitar que tu mundo se colapse. Cuando tienes una experiencia así, y la mayoría de las personas la hemos tenido, te das cuenta de que el modelo que has construido es muy frágil, o como mucho, poco consistente. Todo puede venirse abajo en cualquier momento. El modelo entero y todo lo que está edificado sobre él, incluyendo tu propia visión de ti mismo y de todo lo demás, puede desmoronarse en un santiamén. Lo que experimentas cuando sucede algo así es uno de los aprendizajes más importantes que se pueden tener en la vida. Te encuentras cara a cara con lo que te llevó a construir el modelo. El grado de incomodidad y desorientación que experimentas en ese momento resulta pavoroso, de modo que luchas con todas tus fuerzas por tratar de recuperar alguna apariencia, cuando menos de percepción normal. Lo que estás tratando de hacer en realidad es intentar regenerar tu modelo mental para así poder relajarte nuevamente dentro del marco mental que te resulta familiar. Pero no hace falta que se desmorone por entero nuestro mundo mental para poder ver lo que hacemos dentro de él. Lo que hacemos allí dentro es tratar constantemente de mantenerlo de una pieza. Si realmente quieres ver por qué haces las cosas, basta con que dejes de hacerlas y mires lo que sucede a continuación. Te esfuerzas por intentar que las personas, los lugares y las cosas sean de un modo tal que permita que tu modelo se sostenga. Si las cosas empiezan a orientarse en otra dirección, te sientes incómodo. Entonces tu mente se activa y te dice lo que debes hacer para intentar que las cosas vuelvan a ser como tú quieres. En cuanto alguien empieza a comportarse de un modo que no encaja con tus expectativas, tu mente comienza a hablar y te dice: ¿qué debo hacer al respecto? No puedo limitarme a ignorar lo que ha hecho. Podría abordarle directamente o bien pedirle a alguien que hable con él. Tu mente te está diciendo que lo arregles, pero en realidad la finalidad no reside en hacer algo o aquello, sino en conseguir regresar cuanto antes a tu zona de confort. Eso es lo que realmente importa, y dado que esta zona es finita, todos los intentos de mantenerte en ella hacen que te mantengas tú mismo dentro de los confines de lo finito. Ir más allá
supone siempre abandonar el esfuerzo por mantener las cosas dentro de los límites que tú mismo has definido. De modo que puedes vivir de una de estas dos maneras. Puedes dedicar tu vida a mantenerte dentro de tu zona de confort, o puedes trabajar en aras de tu libertad. En otras palabras, puedes dedicar toda tu vida al proceso de asegurarte que todo encaje dentro de tu modelo limitado, o dedicarla a liberarte de las limitaciones de tu modelo. Ir más allá significa ir más allá de los confines de tu jaula. En realidad no debería haber jaula. El alma es infinita y por tanto es libre de expandirse por doquier, es libre de experimentar la vida entera. Sin embargo, solo puede hacerlo si estás dispuesto a afrontar la realidad sin fronteras mentales. Si aún conservas barreras mentales, y sabes muy bien de qué barreras hablamos, porque te topas con ellas cada día, debes estar dispuesto a ir más allá de ellas. De otro modo, permanecerás siempre dentro de tu jaula. Y recuerda, decorar tu jaula con hermosas experiencias, bellos recuerdos y grandes sueños no es lo mismo que ir más allá. Una jaula sigue siendo una jaula, aunque le des otro nombre o tenga otro aspecto. Tienes que estar dispuesto a ir más allá. Cuando te aproximas a los límites de tu jaula, sientes inseguridad, celos, miedo o inhibición. Entonces retrocedes. Y si eres como la mayoría de la gente, llega un momento en que dejas de aproximarte a sus límites. Pero la espiritualidad comienza cuando decides que nunca dejarás de intentarlo. La espiritualidad es el compromiso de ir más allá, pase lo que pase. Es un viaje infinito que consiste en ir más allá de ti mismo, cada minuto de cada día durante el resto de tu vida. Todo pasa a través de ti sin resistencia. Así es como viven los grandes seres. Nada puede jamás perturbarte, excepto tus límites. Y ahora ya sabes qué hacer con ellos. Acabas así amando tus límites, porque ellos te señalan el camino de la libertad. El interior de nuestra psique es un lugar muy complejo y sofisticado. Está lleno de fuerzas en conflicto que se hallan constantemente cambiando, debido a los estímulos internos y externos, lo cual provoca que emerjan una amplia variedad de necesidades, miedos y deseos en periodos de tiempo relativamente cortos. Esto hace que muy poca gente tenga la claridad necesaria para entender lo que está ocurriendo en su interior. Están sucediendo demasiadas cosas a la vez, de modo que es imposible seguir las relaciones de causa y efecto entre toda esa variedad de pensamientos, emociones y niveles de energía. Como resultado nos descubrimos esforzándonos al máximo en el afán de mantener de una pieza toda esa vorágine, a pesar de lo cual todo sigue cambiando sin cesar. Estados de ánimo, deseos, gustos, aversiones, entusiasmos, etc. El mero hecho de intentar mantener la disciplina necesaria para crear incluso una simple apariencia de control y orden allí dentro es, ya de por sí, un trabajo a tiempo completo. Cuando estás luchando con todas estas cargas psicológicas y energéticas, extraviado en medio de ese mare magnum, sufres. Aunque no te lo parezca, si comparas cómo te sientes con cómo podrías sentirte, verás que realmente estás sufriendo. En verdad, cargar con la responsabilidad de tener que mantener en orden todo ese caos es ya de por sí una forma de sufrimiento. Esto lo notas especialmente cuando las cosas empiezan a desmoronarse en el exterior. En tales ocasiones tu psique entra en un torbellino y tienes que esforzarte al máximo
para mantener unificado tu mundo interno. Pero, ¿a qué estás tratando de aferrarte exactamente? Lo único que hay en tu interior son tus pensamientos, emociones y movimientos de energía. Y nada de ello es sólido. Son como nubes que simplemente vienen y van dentro de tu vasto espacio interno. Sin embargo, tú sigues aferrándote a ellos como si fuera posible sustituir la consistencia por la estabilidad. Los budistas tienen un término para eso. Es apego. Al final, lo que realmente determina la mente es el apego. Para comprender el apego, primero debemos entender quién se apega. A medida que profundices en ti, llegarás a entender de manera natural que hay un aspecto de tu ser que está siempre ahí y no cambia nunca.